La plataforma contra el maltrato animal ha iniciado una cruzada para exigir que ya no sean utilizados más los caballos en la ciudad. Para conocer un poco cómo les afecta este ambiente citadino a los equinos, nos acompaña una veterinaria especialista en equinos. Luciana Justiniano está con nosotros. Muy buenos días, bienvenida a la revista. Gracias. Usted que ve este tipo de trabajo que realizan estos caballos cocheros, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Qué es lo primero que entiende que está pasando el caballo? Tenemos varios factores que afectan al caballo en la ciudad. En primer lugar, no tiene las condiciones de vivir en la ciudad, porque no vive en el campo, no tiene pasto suficiente, no tiene la alimentación adecuada. Los vemos a los caballos sueltos en vías públicas, comiendo de las plazas. Y esta no es la alimentación adecuada para ellos y por eso realmente los vemos en malas condiciones. Y en torno al trabajo que realizan jalando carrozas muchas veces completamente cargadas de escombros, por ejemplo. Sí, este es otro problema porque no hay un control sobre el peso que se lleva. El caballo puede levantar aproximadamente 50% de su peso. Estos caballos, como dije anteriormente, como son mal alimentados, pesan mucho menos de lo que deberían pesar y están alrededor de los 300 kilos. Por lo tanto, ellos deberían alzar 150 kilos de peso máximo, pero la misma carroza ya es pesada. Las personas que van arriba ya es más peso, más los escombros, es un peso exhaustivo para el caballo. Por eso vemos muchos casos de caballos que no aguantan más y se tiran al suelo y no se levantan hasta tener el tratamiento para una recuperación. ¿El caminar sobre pavimento también les afecta? También les afecta. El caballo no es un animal para caminar sobre pisos duros las 24 horas del día. Esto afecta tanto a sus articulaciones como a sus tendones y a toda la parte de los miembros más que todo. ¿De ponerles herraduras, sí podrían hacerlo? A pesar de las herraduras es un tipo de protección para evitar el impacto en exceso en el asfalto. Pero aún así, con herradura o sin herradura, el impacto es muy grave porque el suelo es extremadamente duro exactamente porque es asfalto, ¿no? Entonces no es un suelo apropiado para caballos. ¿No es apropiado entonces el uso que se le está dando en estos momentos a los caballos en Santa Cruz? No, desgraciadamente yo recibo denuncias diariamente de maltrato, de abandono, de caballos atropellados. Entonces realmente para nosotros que estamos adentro de esta situación, vemos que ya es emergente, que estos animales ya no deben estar acá, que ya la ciudad no es un lugar para ellos, que ya todo les está trayendo maleficios y cada vez son más casos terribles de la situación. ¿Cómo debería ser el cuidado, la alimentación de un caballo saludable y para qué debería ser utilizado? El caballo desde toda la historia siempre ha sido un medio de transporte para el ser vivo. Actualmente ya tenemos la modernidad de tener medios de transporte correctos para hacer esto. Entonces el caballo en realidad debería estar suelto en el campo con los tratos necesarios, comiendo un pasto específico para caballo y con una alimentación de acuerdo al trabajo que realice. Esto significa que si es un caballo, por ejemplo, de deporte, dependiendo del deporte que sea, tiene que tener una alimentación equilibrada que lo suplante nutricionalmente para que esté estable. En el caso de los caballos que están actualmente en la calle, ellos no reciben ninguna alimentación adecuada. Las personas que los tienen estos caballos no tienen esas condiciones para darle, tanto que vemos que los caballos están sueltos en vías públicas. A partir del momento que uno abre las puertas de su casa para sacar a su animal es porque no tiene condiciones para tenerlo adentro. Entonces, si no tiene condiciones para tenerlo adentro, tampoco debería estar afuera arriesgando la vida de ellos y también la nuestra porque ayer mismo hubo un accidente y atropellaron a una yegua en pleno séptimo anillo. Entonces, precisamente vemos muchos casos de este tipo y los caballos quedan abandonados o porque ya no pudieron más con la carga y se quedaron tirados en la calle o porque fueron atropellados. ¿Por qué la gente, los propietarios no los cuidan? ¿Es muy caro curar a un caballo? ¿Es más barato comprarse uno nuevo y dejarlo ahí morir? Los costos del caballo son siempre más elevados prácticamente de cualquier otra especie. En primer lugar, por el tamaño que tiene, los medicamentos, la alimentación, todo es en cantidades mucho más grandes que de un animal pequeño. En segundo lugar, tenemos muy pocos profesionales especialistas en el área en Bolivia, entonces eso también atrasa un poco y se elevan los costos de estos cuidados.
Y en tercer lugar, y muy importante, el caballo es uno de los animales que tiene el sistema inmunológico más rápido de todas las otras especies. Entonces, así como el caballo puede estar mal muy rápidamente, puede mejorar muy rápidamente. Entonces tenemos esas dificultades donde hay que hacer tratamientos de ataque, donde siempre son mucho más agresivos y mucho más, en cantidades mucho más abundantes. O sea, un caballo, por ejemplo, para que tenga un nivel de hidratación buena, mínimamente se tienen que poner, en caso de deshidratación, más de 10 litros de suero. Entonces ahí te das cuenta más o menos cómo es el nivel de un caballo o de un perro, y la diferencia es abismal. Antes ya se había acordado que este tipo de caballos con carrozas no podían ingresar dentro del Cuarto Anillo, que podían trabajar en las ciudadelas. ¿Eso fue correcto? Bueno, en primera instancia, por lo menos es algo, como se diría. Pero sin embargo, no existe este control. O sea, no hay control. Seguimos viendo caballos por todo el Cuarto Anillo. Cuando pasamos por el área del Urubó, de la Bush, de todo el Cuarto Anillo sigue lleno de caballos. Y en segundo lugar, la mayoría de los casos de maltrato, de descuido, de abandono, de atropello son fuera del Cuarto Anillo, porque generalmente los dueños de estos caballos viven fuera del Cuarto Anillo, entonces tienen a sus caballos sueltos alrededor de su zona, digamos. Para finalizar, se está gestionando un proyecto de ley con el municipio para abolir completamente el trabajo de este tipo de animales en la ciudad. ¿Ustedes proponen algún tipo de sanciones para quienes contravengan esta ley de ser aplicada luego? En realidad el proyecto es mucho más profundo que solo prohibir a estos caballos y ya está. El proyecto también está pensado en educar y hacer entender y colaborar a las personas que están por detrás de estos caballos. No nos olvidemos que ellos están realizando un trabajo que no les compete. Es un trabajo de recoger escombros y de recoger basura. Esto debería ser regulado por la misma municipalidad para tener un mejor control de limpieza de nuestras calles. Entonces, a partir de ese momento, tenemos que capacitar a estas personas para que entiendan que socialmente ellos están siendo olvidados porque no son tomados en cuenta, no están registrados, no tienen un trabajo fijo, para poder mejorarles la situación a ellos y así lograr un cambio también en la vida de los animales. Pero es una consecuencia, es un proyecto más que todo social, pensado en este sector y en el tema de las basuras, que solamente en los caballos. Perfecto, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que